Así es, precioso Rey de Gloria. En esta mañana, Señor, queremos estudiar tu palabra y queremos aprender más y más de ella, Señor Jesús. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por cada amigo, cada amiga, Señor, que en esta mañana ha logrado conectarse, Señor, a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, Señor. Les bendecimos, bendito Rey de Gloria, en esta preciosa mañana, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de este tiempo devocional. Caminos de vida eterna, a través de la virtualidad, a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Quiero invitarle a todos para que vayan conmigo a la poderosa palabra de Dios que encontramos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¡Qué bendición! En el día de ayer estuvimos ministrando esta poderosa palabra aquí en nuestra comunidad Centro de Fe y Esperanza de Honda, Tolima, en Colombia. ¡Qué bendición! Le damos la palabra de Dios en esta preciosa mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Podamos leer juntos esta pericopa. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy estaremos compartiendo bajo el título del dicho al hecho. Del dicho al hecho, ¿cierto? Pero el dicho, ¿cierto? Ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, del dicho al hecho. Y si usted le quiere agregar del dicho al hecho, hay mucho trecho para que lo entienda mucho mejor. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando del dicho al hecho, ¿sí? Qué importante es estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos este texto bíblico de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el mensaje central de este texto, el mensaje central que nos presenta este texto son las apariencias. Ese es el mensaje central que este texto nos está dando a definir, las apariencias, ¿cierto? Entonces, mis amados, confesar a Jesús como Señor se evidencia haciendo la voluntad de Dios. Confesar a Jesús como Señor se evidencia haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando miramos el aspecto histórico de este evangelio y de este pasaje, necesitamos comprender en primera instancia que el Evangelio de Mateo fue escrito en el año 80, año 90 después de Cristo. Año 80, año 90 después de Cristo. Pero la historia y el trasfondo cultural nos muestra que en el año 70, también después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el templo judío y sí, quedó el pueblo de Israel vasallado bajo el imperio de Roma. Roma consideraba a César como un Dios o como un rey, como un señor, un ser supremo. Entonces, allí en Roma, pues era fácil para ellos decir abiertamente, considerar y decir la palabra Señor, Señor. ¿Por qué? Porque el gobierno exigía que se tratara como Señor al emperador romano, ¿sí? A César, ¿sí? En ese tiempo
Esta era la ley que se establecía. Y cuando el pueblo judío estaba asallado bajo el pueblo o bajo el imperio romano, pues ellos se tenían que someter a todas las leyes que el imperio romano establecía. Entre ellas, reconocer como amo supremo, señor supremo, al emperador romano. O sea que para muchos de los judíos se había vuelto una costumbre, por decirlo así, decir la palabra Señor, Señor, Señor. Entonces, confesar a Jesús como Señor se evidencia haciendo la voluntad de Dios. En el contraste de decir Señor, Señor, Jesús dijo, no es por apariencias, ni por manifestaciones espirituales, al final no lo reconoceré. Entonces vamos a hablar en esta mañana de 3 puntos bien importantes, ¿sí? Del dicho al hecho, ¿cierto? Hoy mucha gente dice Señor, Señor. Hoy mucha gente dice yo he aceptado al Señor Jesucristo. Pero no dan evidencia del señorío de Cristo en sus vidas. Porque la gente, así como los romanos y así como el pueblo judío permeado por el imperio romano que se había convertido para ellos en una forma facilista de decir Señor, Señor, así hoy en día encontramos en nuestra sociedad mucha gente que hablando de Jesús dicen Señor, 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 pero que no dan evidencia del señorío de Cristo en la vida de ellos. Que muchas veces no damos evidencia. Hoy en día encontramos multitudes de hombres y mujeres que son solamente, permítame decirlo, apariencias. Solamente son apariencias. Y en ese primer punto vamos a hablar de ello. El primer punto en esta mañana a tratar es, no es por apariencia. Sí, no es por apariencia. No podemos decir que somos cristianos simplemente porque decimos Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. No, porque hermano, para los judíos y para los romanos era fácil decir Señor, Señor, porque ellos consideraban al emperador romano como un Señor. Pero para la fe cristiana, la manifestación o hablar de Jesús como el Señor de sus vidas, se tenía que dar evidencia, no era simplemente a palabras, no era simplemente dichos, era del dicho al hecho, era diciendo y haciendo, ¿cierto? Que sí. Entonces, decir Señor, Señor era fácil y para muchos hombres y mujeres en el tiempo actual es muy fácil decir Señor, Señor. Usted va y le pregunta a un ladrón y le dice ¿quién es su Señor? Le dice el Señor mío es Jesucristo. Le pregunta a un borracho ¿quién es el Señor de su vida? Dice el Señor Jesucristo. Y todo el mundo dice que el Señor de la vida de ellos es el Señor Jesucristo, pero en su vida no dan evidencia del señorío de Cristo. Entonces no es por apariencia, no es por expresar, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el viejo conocido refrán que nosotros tenemos, ¿cierto? Sí, entonces decir Señor, Señor es fácil. Lo difícil es dar frutos que den evidencia, ¿cierto? Lo difícil es dar frutos que den evidencia, ¿sí? Hoy, dentro de nuestras comunidades, hermano, o dentro de la iglesia, encontramos muchas multitudes de hombres y mujeres que dicen el Señor Jesucristo, y hablan del Señor Jesucristo, mencionan al Señor Jesucristo y hablan del Señor Jesucristo y dicen yo acepté al Señor Jesucristo en el año 80, otros dicen yo lo acepté en el año 70, otros dicen yo lo acepté en el año 2000 y hablan del Señor Jesucristo, pero no dan evidencia de que realmente el Señor Jesucristo está en sus vidas. O sea que no es por apariencias, ¿cierto? Esto no es por decir que somos seguidores de Cristo. En el versículo 20, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Este es el antes de este texto. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí?
Ese así que es un conector de resultados. O sea que todo aquel hombre o mujer que realmente ha aceptado al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el Señor de su vida realmente, tiene que evidenciarse no por lo que dice, sino por los frutos, ¿cierto? Los frutos, su comportamiento, su forma de ser, su forma de vivir, su estilo de vida, es lo que demuestra si realmente ese hombre o esa mujer realmente está bajo el señorío de Cristo. No es aparentar que somos seguidores de Cristo. No es por decir que somos seguidores de Cristo. No todo el que le diga Señor, Señor es porque sigue realmente al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que dice Señor, Señor, Señor y no salen de la cantina. Yo conozco gente, hermano, en la vida que yo llevo, Señor, Señor, hermano, Señor, 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 y viven en relaciones matrimoniales antibíblicas o relaciones, hermano, que son contrarias a la voluntad de Dios. Yo conozco gente que dice Señor, Señor, pero viven una vida, hermano, completamente alejada de la voluntad de Dios. ¿Cómo se evidencia que realmente nosotros seguimos al Señor Jesucristo y que no somos simplemente apariencia? Se evidencia haciendo la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios. El Señor mismo lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hermanos y amigos, hacer la voluntad de Dios, del Padre, es lo que realmente da evidencia de que nosotros somos verdaderamente cristianos, que nosotros somos verdaderamente seguidores del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice yo soy de Cristo, pero su comportamiento, su forma de hablar, su forma de vivir, sus actitudes, su forma de ser, su carácter o su temperamento no da evidencia de que realmente sean seguidores de Cristo. O sea que son solamente ¿qué? Apariencia. Hacer la voluntad de Dios nos asegura el reino de Dios. Mira lo que dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mucha gente quiere ser salva, mucha gente quiere entrar en el reino de Dios, pero lo que no quieren es hacer la voluntad de Dios. Y ahí, amigo y amiga, si usted habla del Señor Jesucristo, quiere entrar en el reino de Dios, quiere ser salvo, quiere ser salva, pero no hace la voluntad del Señor, usted no va a entrar en el reino de Dios. No importa cuántas veces usted haya nombrado el nombre del Señor Jesucristo. No importa cuántas veces usted diga, oh Jesús, oh Señor Jesucristo, bendito tu nombre Jesús. Mira, uno encuentra gente que se la pasa con Jesús en la boca, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasa? Pero en su cuerpo, en su vida, en este cuerpo, no demuestran que realmente Jesús es el Señor de sus vidas. Como un segundo punto en esta mañana, no son por las manifestaciones espirituales, no es por manifestaciones espirituales. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿cierto? Mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Mucha gente, hermano, puede considerar o creer que es agradable a Dios porque tiene manifestaciones espirituales. Yo siempre he sido un convencido y seré un convencido de que los dones espirituales no salvan a nadie. Los dones espirituales, escríbalo ahí, los dones espirituales no salvan a nadie, mi estimado amigo y amiga. Nadie se va a salvar porque tenga dones espirituales. No nos vamos a salvar por ser pastores, no nos vamos a salvar porque decimos que somos apóstoles, porque decimos que somos profetas, o porque decimos que somos evangelistas, o porque usted ocupa un cargo dentro de su congregación, está en el ministerio de la alabanza, está en el ministerio del diaconado, está en la consejería, usted es un hombre o una mujer muy versada.
usted y yo no nos vamos a salvar por eso. Mire, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿cierto? Les dijo a ellos, mire, no es porque me digan que profetizaron en mi nombre, no es porque diga que hicieron milagros en mi nombre, no es porque diga que echaron demonios, sí, en mi nombre, los echaron fuera, no, es porque den evidencia realmente, hermanos y amigos, de que el Señor Jesucristo está en sus vidas, que el Señor Jesucristo, hermano, realmente es el Señor de sus vidas, ¿cierto? Es importante esto, porque mire, lo que voy a decir en esta mañana es muy serio. Muchos ministros pueden creer que son salvos porque son ministros o porque somos ministros del Evangelio. Hermanos, los dones espirituales, el don de profecía, el don de milagro y el don de ciencia no nos pertenecen a nosotros, provienen de Dios, son de Dios, los dones son de Dios, que por su gracia, misericordia, amor y favor, Él nos permite a nosotros ejercerlo, ¿cierto? Y manifestar estos dones dentro de la iglesia, pero eso no significa que vamos a ser salvos. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo, no porque me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Sí, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Hoy en día usted ve corrientes, hermano, que hablan mucho de milagros, milagros por aquí, milagros por allá, pero que Dios los guarde, porque cuántos de ellos, hermano, se van a perder. Aunque hicieron milagros o Dios los usó con milagros, pero ¿qué va a pasar? Hermano, lo que da evidencia de que nosotros somos verdaderos seguidores de Jesucristo es que, hermano, nosotros demostremos con nuestro estilo de vida que realmente Jesús es el Señor de nuestra vida. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Los discípulos llegaron felices y contentos diciéndole al Señor Jesucristo cómo los demonios se sujetaban a ellos, cómo los demonios se sujetaban a ellos, estaban felices, contentos. Y los discípulos dijeron, vimos a Satanás caer del cielo como un rayo, decían los discípulos. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se maravillen tanto de eso, ni se jacten tanto por eso, ni se sientan tan orgullosos por eso. Siéntanse orgullosos y preocúpense para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo quiero decirle a cualquier hombre, a cualquier mujer, en esta mañana que se encuentre conectado, si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es apóstol, lo que usted considere que pueda hacer y o pueda escuchar este mensaje, yo quiero decirle de parte de Dios, el ministerio no te va a salvar. El ministerio de pastor no te va a salvar ni nos va a salvar. El ministerio de evangelista no te va a salvar. El ministerio de apostolado no te va a salvar. El ministerio de profeta no nos va a salvar. Muchos profetas van rumbo al infierno. ¿Sabe por qué? Porque aunque hablan en el nombre del Señor, aunque hablan y dicen muchas cosas en el nombre del Señor, realmente el Señor no está ahí. Realmente ellos no dan evidencia de que el Señor Jesucristo sea el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque ¿cómo damos evidencia de que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida? Hermano, damos evidencia porque nuestras vidas son transformadas, cambiadas por el poder del Señor Jesús. ¿Cierto? Nuestras vidas no son las mismas y enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día lo digo con mucha propiedad. Falsos profetas están saliendo hermano por todas partes. Y vaya conmigo allí a Mateo capítulo 7, 15 para que usted se dé cuenta que lo estoy diciendo es real y que el mismo Señor Jesucristo, hablando de este tema, ¿cierto? Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo hermano el que le diga Señor, Señor y que hable en el nombre del Señor es porque realmente es un hombre de Dios o una mujer de Dios. No, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros.
¿Cierto que sí? Porque hoy en día se está vendiendo un evangelio. Hoy en día, lastimosamente, muchos hombres y mujeres están vendiendo el evangelio, comercializando el evangelio. Pareciese que fuera más importante los diezmos y las ofrendas, ¿cierto que sí?, que la vida espiritual de mucha gente en el mundo. Y por eso muchos predicadores del evangelio no hablan abiertamente del pecado. Hay congregaciones donde no se habla del pecado, se habla de prosperidad, se habla de sanidad, se habla de milagros, se habla de empoderamiento. Pero ¿en dónde están los mensajes, hermanos y amigos, que hablan de arrepentimiento? ¿En dónde están los mensajes que hablan de santidad? ¿Dónde están los mensajes que hablan de conversión? ¿Dónde están los mensajes que hablan, hermano, de una transformación sobrenatural de la vida del creyente? Entonces, no creamos que porque somos profetas, que porque somos pastores, hermano, esto es para mí. No puedo creer y estar convencido que porque estoy aquí predicando yo soy salvo por eso, no. Lo que da evidencia, hermano, del señorío de Cristo no es confesar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. No es por manifestaciones espirituales que el hombre se va a salvar. Los dones no son evidencia de salvación. El mejor don es hacer la voluntad de Dios. El mejor don, hermanos y amigos, que usted puede tener y que da evidencia de que usted realmente está bajo el señorío de Cristo es haga la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer? ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer? En la noche anterior le hablaba a la iglesia. Hay gente en la iglesia, dentro de la iglesia, que dice el Señor, 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 pero el Señor les dice, vaya, pídale perdón a fulano. Vaya, reconcíliese con fulano. Vaya, pida perdón porque usted sabe que habló de él. Vaya, pida perdón porque usted sabe que está resentido, que está resentida. Oh, Señor, Señor, Señor. Pero no quieren hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que el Señor Jesucristo es nuestro Señor si no queremos hacer la voluntad del Señor? Dice Lucas 6:46, rápidamente ahí dice, Lucas 6:46, ¿para qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Lucas, ¿cierto? Ahí está. Lucas 6:46. ¿Para qué le llamamos Señor, Señor? Si no hacemos lo que Él demanda que nosotros hagamos. ¿Qué nos ganamos nosotros diciendo, Señor, 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 Señor? Pero no hacemos lo que Él nos manda, ¿cierto? Llenos de resentimiento, llenos de odio, de amargura, criticando, señalando, murmurando. Pero Señor, Señor, me hace acordar, ¿se acuerda usted? En los tiempos atrás cuando decía, me pesa y me pesa, Señor, me pesa. Y nos sigue todavía pesando, porque muchos de nosotros, hermanos, simplemente a veces caemos en un estado de apariencia. Y las apariencias no dan evidencia de que somos verdaderamente seguidores de Jesús. Y el último punto, y termino en esta mañana, es no lo reconoceré. Aquellos hombres y mujeres que vivieron de apariencia, aquellos hombres y mujeres que se la pasaban diciendo Señor, 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 y que creían, amados amigos y amigas, que por tener dones espirituales, por tener don de profecía, por tener don de milagro, por profetizar, por predicar, por cantar, iban a ser salvos. Mira lo que dice la palabra de Dios. No los van a reconocer, no serán reconocidos, y que Dios nos guarde que no seamos nosotros reconocidos. Mira lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es entonces, en la gramática, significa un conector de resultados o un conector de conclusión. ¿Qué significa eso, mi hermano y amigo? Lo que está diciendo el texto es que aquellos hombres y mujeres que dijeron Señor, 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 pero que nunca hicieron la voluntad del Señor, que aunque predicaron bonito, que aunque cantaron bonito, que aunque hicieron muchos milagros y se reconocieron, hermano, nacional e internacionalmente, al final del camino, en conclusión, ellos no serán reconocidos por el Señor Jesucristo. ¿Y qué les dirá? Les declarará, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Oh, santo! Mi alma alaba a Jesucristo. Hermanos, no serán reconocidos.
aquellos hombres que viven de apariencia, aquellos cristianos que van a la congregación pero solamente son tilín, tilín y nada de paletas, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Amados amigos, y terminamos en esta mañana diciendo que confesar a Jesús como Señor se evidencia haciendo la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Que hoy podamos decidir realmente ser verdaderos seguidores de Jesús.